Dios les bendiga esta hermosa hora de la mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da la oportunidad por estar en este hogar, en el hogar de nuestro hermano Hugo Cermeño, que nos hizo la invitación de poder venir a su hogar, a poder predicar a través de este medio que es Facebook Live. Dios bendiga también la vida de nuestro hermano Luis, nuestro hermano Junior que predicó anteriormente, y nuestro hermano Luis Hernández que estará predicando posterior de mi persona. También Dios bendiga la vida joven que está acá, nuestra hermana Hilda, nuestro hermano Bani, nuestra hermana Mérida y nuestro hermano Hugo, que nos hizo la invitación de poder estar en este lugar, que yo sé que no será la última vez, sino será la primera de muchas invitaciones que estaremos por acá. Amén. Así, en esta hermosa hora vamos a predicar lo que es la palabra de Dios allá en el Evangelio de Lucas, su capítulo 15 y su verso 11. Allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y su verso 11. Vamos a predicar acerca de una parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. Dios. Y dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que atase cerdos, y deseaba, oiga, dice la Biblia, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le... Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 15 y su verso 11. Y dice que un hombre tenía 2 hijos, pero un día el hijo menor dijo a su padre que le diera los bienes que a él le correspondía, porque él quizás pensó que lejos de su padre la vida sería quizás mucho mejor, pero no. Este hijo pródigo estaba tomando una decisión que le iba a tener grandes consecuencias. Una decisión, ¿cuál es la decisión más cruel que puede tomar cualquier ser humano? Alejarse de Dios. Y esta palabra lo demuestra bíblicamente. La decisión más cruel, la decisión que nos trae más consecuencias, es el apartarnos de Dios. Este hijo pródigo quizás pensó que lejos de casa todo sería diferente. Quizás pensó que encontraría algo más de lo que ya había en su casa, pero estaba totalmente equivocado. No se estaba dando cuenta a quién estaba dejando. No se estaba dando cuenta qué decisión estaba tomando. Muchas veces nuestras decisiones nos traen consecuencias grandes. Como él decía, la decisión de apartarnos de Dios es una decisión que nos trae grandes consecuencias. Dice la Biblia que el menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le dio los bienes.
¿Sabe por qué el padre se lo dio? Para que su hijo menor supiera lo que es vivir lejos de casa. Para que él supiera lo que es estar lejos de su casa y no estar con su padre. Para que el hijo pródigo aprendiera la lección, que lejos de su casa no encontraría nada. Y más adelante lo vamos a ver. La pregunta es, ¿qué decisión ha tomado usted? ¿Será que se ha alejado de Dios y ha sufrido ya las consecuencias? Si muchas veces Dios no permite algo, Él sabe por qué. Pero nunca tome la decisión de alejarse de Dios, porque eso le traerá grandes consecuencias. Eso incluso muchas veces trae incluso la muerte. Y dice el verso 13, no muchos días después, oiga esto, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Oiga, se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días después que el padre le había dado sus bienes, él había tomado la decisión de alejarse de su padre, quizás pensando que todo sería diferente, pensando que encontraría quizás para él supuestamente la felicidad. Y oiga, esto es lo más lamentable, que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo lo que el padre le había dado con sus amigos, en licor, quizás saber en qué, pero la Biblia dice que lo desperdició viviendo perdidamente. Una vida sin Dios no es vida, una vida lejos de Dios no es vida, porque la vida sin Dios no tiene sentido. Es una vida de pecado, una vida de sufrimiento, porque déjeme decirle, ¿quién le dará un abrazo cuando usted esté lejos de Dios? Nadie. ¿Quién consolará su vida cuando usted lo necesite? Nadie. Entonces, ¿por qué quiere alejarse de Dios? ¿Qué le ha hecho Dios? ¿Será que Dios es malo? Dios no es malo. Aún su palabra dice que Él no nos paga conforme a nuestros pecados, aunque así lo merezcamos. Pero Él no nos paga así. Su misericordia es grande y no hay nadie como Él. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Esa provincia representa al mundo. Él había tomado la decisión de irse de casa. Pero lo más duro vino después. Y dice el verso 14. Y cuando todo, oiga eso. Y cuando vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Oiga esto. Usted se puede ir al mundo, pero sabe algo. Esa felicidad que el mundo le da es pasajera. Y aquí lo estamos comprobando, que el hijo pródigo le pidió los bienes a su padre. El padre se los dio a él, pero sabe, llegó el día en que los bienes se le terminaron. Llegó el día en que se le acabó el dinero. Y fue cuando comenzó a faltar de todo. Porque lo que el mundo le ofrece no es comparable con lo que Dios le ofrece. Dígame, ¿qué le da al mundo que Dios no le pueda dar? Esto nos hace reflexionar esta parábola. ¿Qué nos ofrece el mundo que Dios no nos pueda dar? Para que escojamos irnos al mundo y no seguir con Dios. El mundo no nos da nada bueno. El mundo está viviendo perdidamente, así como esta parábola. Cada quien sigue su propio camino, una vida en pecado, una vida en desobediencia a Dios. Más aún Dios en su misericordia lo está buscando. Usted es ese hijo, pero quizás que un día tomó la decisión de irse lejos de casa, tomó la decisión de irse lejos de su padre, quizás pensando que todo sería igual.
Es que algunos dicen, pero ser cristiano no es fácil. Sí, lo sé. ¿Quién dice que ser cristiano es fácil? ¿Quién dice que no hay que llorar? ¿Quién dice que no hay que sufrir? Pero solo recuerda lo que Cristo sufrió por nosotros. ¿Será que es igual a lo que hemos sufrido nosotros? ¿Quién ha sufrido más en la faz de la tierra? Fue nuestro Salvador Jesucristo. Él sufrió por nuestros pecados. Él pagó nuestro precio. Si estamos acá es con un propósito, para poder explicar la palabra de Dios, para poder decirle que aún hay esperanzas para usted, aún tiene oportunidad, aún está el tiempo que busque a Dios. No importa lo que haya hecho, no importa hasta dónde ha llegado, aún está tiempo que busque a Dios, aún hay oportunidad. Solo miren esta historia de la Biblia. Este varón que tomó la decisión de irse de casa, donde en su casa no le faltaba nada, donde lo tenía todo, pero él quiso irse. Él quiso tomar la decisión de ir al mundo y vivir perdidamente, pero llegó el día en que sufrió la consecuencia. La pregunta es, ¿usted ya está sufriendo la consecuencia de alejarse de Dios? Reflexione ahí. ¿Fue correcto haberse alejado de Dios? Ahora que está ahí, reflexione. ¿Será que en el mundo encontró lo que Dios un día le dio? ¿Será que el mundo le dio aquello que Dios le daba? No. Porque el mundo nunca le dará lo que Dios nos ofrece. El mundo nunca nos dará lo que solo Dios nos puede ofrecer. Reflexione ahí. Si ya está sufriendo la consecuencia de alejarse de Dios, que quizás llegó el momento que ya todo se acabó, es tiempo en que regrese. El hijo pródigo reflexionó, ¿sabe en qué momento? Cuando ya todo se lo hubo acabado. Porque la felicidad en el mundo tiene su fin. Los placeres del mundo le darán felicidad, pero llegará el momento que esa felicidad se acabará. Así es. Y va a comenzar, como dice la Biblia, a faltarle todo. ¿Qué? ¿Qué comenzó a faltarle al hijo pródigo? Su padre, su casa, donde todo lo tenía. Recuerde que solo Dios puede llenar el vacío de su corazón. Amén. Porque muchas veces nos alejamos de Dios. Quizás Dios nos ha pagado con mal en ningún momento. Solo recordemos las cuantas veces le han fallado a Dios. Si hiciéramos una lista de cuántas veces le fallamos a Dios, sería una lista larga. Ahora solo piense, haga una lista de lo que Dios ha hecho en su vida. Igualmente sería una lista larga. De todo lo que Dios hace en nuestra vida, de todo lo que Dios nos da cada día, de todo lo que Dios nos ofrece. Y aquí en este pasaje bíblico también Dios muestra su misericordia. Porque aunque el ser humano se aleje y va al mundo y quiere ir como a él le plazca, aun si Dios tiene misericordia, aun si Dios lo perdona. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia, que se complace en la misericordia. Solo dése cuenta y ahí reflexione. La felicidad que el mundo le está dando hoy, un día se la acabará. Un día todos los placeres del mundo se acabará. Mas dice la Biblia que aquel que haga la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Amén. Es mejor estar con Dios que estar en el mundo. Es mejor ser juzgado por el mundo que estar con Dios, que estar con el mundo y ser un día juzgado por Dios. Porque el mundo no lo salvará. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Aquel que hace el pecado un día le llega a su fin. Solo dése cuenta que afortunado es. Quizá Dios lo está corrigiendo. Dale gracias a Dios. Porque muchos no tienen la oportunidad de estar corregidos por Dios. Algunos mueren, su alma se pierde. Mas si usted está corregido por Dios, dele gracias. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo está corrigiendo. Porque no quiere que su alma se pierda. Porque Dios quiere que usted sea salvo. Dele gracias a Dios. Dígale gracias porque lo está corrigiendo. Porque es para su bien. Aún Dios en su palabra dice que Él al que ama, Él lo corrige. Y oiga esto, el verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que pastase cerdo. Oiga, hasta dónde había llegado. Oiga esto. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde había llegado? A arrimarse con un ciudadano. Cuando él era el hijo de un hombre muy rico. Cuando su padre le daba todo. ¿Y hasta dónde había llegado? A la miseria. A mendigar. ¿Pero por qué llegó hasta ahí? Porque él así lo quiso. Si el padre le dio los bienes, ¿sabe por qué fue? Fue para que él tuviera una experiencia de lo que es vivir lejos de casa. Lo que es vivir lejos de su padre. Hoy está tiempo a que reflexione. Hoy Dios le habla a tiempo que regrese a Él. Pero quizá el padre perdió el amor a su hijo. No. Quizá el padre se enteró cómo está viviendo su hijo menor. Pero él nunca dejó de amarlo. Quizás le dolía en su corazón ver cómo su hijo estaba viviendo, cómo había parado su hijo. Pero él lo permitió para que su hijo se diera cuenta. Se diera cuenta que lejos de él no encontraría nada. Y oiga esto, el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Oiga, él mismo había dicho que en la casa de su padre abundaba el pan. Mas él, dice la Biblia, que cuando se alejó de su padre, llegó a anhelar comer la comida que comían los cerdos. Cuando en su casa no le faltaba nada. Cuando en su casa tenía abundancia de pan. Había llegado hasta incluso a mendigar comida. Había llegado hasta este punto. Por la decisión que había tomado. Reflexione bien qué está haciendo. Reflexione bien si alejarse con Dios e irse al mundo. No se aleje de Dios. La vida sin Dios tiene sentido. Hoy es el día en que usted puede volver a Dios. Vuelva como el hijo pródigo. Dios lo viene a buscar. Dios le habla a tiempo. Usted es ese hijo pródigo que Dios anda buscando. Dios quizás está viendo cómo está viviendo. Quizás está viviendo las consecuencias de haberse alejado de Dios. Pero así como Dios, así como el Padre levantó a este así Dios puede hacer con usted. No importando qué ha hecho en el mundo. Solo dése cuenta que el mundo nunca le dio lo que Dios un día le dio. Y si hoy regresa a Dios, no se aleje de Él. No se aleje de su Padre. No se aleje a aquel que le ha dado la vida. No se aleje a aquel que le ha dado todo.
de aquel que cada día le dice, yo te amo, de aquel que nos demuestra su amor, que no mira nuestro defecto, que nos ama así como somos. Solo recuerde cuánto Dios le ama. Solo piense cuánto Dios anhela que usted regrese a Él. Porque no crea que este padre había olvidado a su hijo, no. Quizás usted se fue al mundo, pero usted se alejó de Dios. Pero Dios no se alejó de usted. Así pasó en este caso. El hijo menor se fue, pero su padre no se olvidó de ese hijo perdido. El padre no se olvidó de su hijo, de su pequeño hijo. Así Dios tampoco se ha olvidado de usted. Usted está en la mente de Dios. Quizás Dios no está en sus planes, pero usted sí está en los planes de Dios. Está en los propósitos de Dios. Usted está en el mañana de Dios. Porque Dios lo ama como usted no se imagina. Aleluya. Hoy es el día en que puede regresar a Dios. No importa lo que haya hecho, no importa qué pecado haya cometido. Hoy es el día. Hoy la oportunidad. Sea como el hijo pródigo que regresó a casa. Quizás usted se olvidó de Dios, pero Dios no se ha olvidado de usted. Quizás el padre salía cada mañana fuera de su casa. Quizás esperar un día a ver regresar a su hijo. Y llegó el día en que eso se le cumplió. Un día salió en la mañana y vio cuando aquel hijo pródigo, aquel hijo que él había perdido, estaba regresando a casa. Así Dios lo espera a usted. Así Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Quizás en el mundo no ha encontrado amor, pero Dios sí le va a demostrar el amor. Dios le ama y Él siempre le amará. Sea hoy como el hijo pródigo regresó a casa. Este hijo pródigo llegó hasta anhelar comer comida de los cerdos. ¿Hasta dónde había llegado? Cuando él decía que en la casa de su padre a unos jornaleros abundancia de pan, y él siendo el hijo del padre, hambre. ¿No sabe por qué? Porque él había querido irse lejos de él, irse lejos de su casa. ¿Cuántas veces ha querido alejarse de Dios? Reflexione ahora. Reflexione ahora. Reflexione con esta palabra de Dios. Porque le puede pasar lo mismo que le pasó al hijo pródigo. No se aleje de Dios. No se aleje de su Padre. Hoy es el día en que usted puede reflexionar y decirle a Dios, quizás estaba pensando en irse lejos de Dios, quizás estaba pensando alejarse de Dios. Ya no lo haga. Porque el hijo pródigo aprendió la lección. Que lejos de casa nunca encontrará lo que su padre le da. El mundo nunca nos dará lo que Dios nos da, que es la felicidad, el amor, su misericordia y sobre todo la salvación. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida y oramos en esta hermosa la mañana. Amado Dios y Padre que estás en el trono de tu gloria, gracias por darme la oportunidad por estar en este lugar y poder predicar tu palabra. Aquellos que escucharon tu palabra, Señor, te pido que los bendigas, Señor, y que haya sido de bendición para su vida. Que esta palabra, Señor, haya llegado hasta sus corazones. Bendice la vida de los que estamos en este lugar, Señor. La vida de nuestro hermano Luis, Señor, que estará predicando también tu palabra. Úsalo, respáldalo, Señor, de gran manera. Te pido, Señor, que siempre nos ayude hacia adelante, Señor. Bendice la vida, Señor, nuestro hermano Hugo, Padre. Y nos hizo la invitación de poder estar acá y poder predicar tu palabra. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Así Dios les bendiga en esta hermosa hora de la mañana.
Mi nombre es Byron Cruz, evangelista para gloria, honra del Señor. Pertenecemos a la Iglesia Evangélica Pentecostés, Manantial de Vida, ubicada acá en Colina Prados del Río. Nuestros pastores, Timoteo Hernández y Otilia Hernández. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Hugo, que nos hizo la invitación de poder estar en este lugar para poder predicar la palabra de Dios a través de este medio. Y así en esta hermosa hora dejo el tiempo a nuestro hermano Hugo.